cuando nosotros miramos los procesos, realmente lo que buscamos a través de los procesos y a través del sistema es cómo aprendemos haciendo, es decir, interviniendo. Pero más que aprender haciendo, lo que se busca es cómo se transforma para poder impactar. Y transformar para impactar es cambiar realidades. ¿Qué tipo de realidades? Realidades sociales. En lo social tenemos pobreza, exclusión, vulnerabilidad, conflicto. Fíjate que entra el conflicto. Ahí entra. En lo económico productivo, ¿qué tenemos? Informalidad, incompetitividad, falta de valor de lo público. En lo ambiental, ¿qué hay? Erosión, inundación, remoción, pero fundamentalmente cambio climático. Muy importante ese tema. Y desde el punto de vista institucional, ¿qué tenemos? Algo que en Colombia nunca hemos oído hablar: corrupción, falta de valor de lo público. Imagínese. ¿Cierto? O sea, hacer una institucionalidad que de alguna manera tenga soporte, que tenga valor, pero fundamentalmente que tenga impacto. Claro, porque eso nace por el sentido de pertenencia. La falta del sentido de pertenencia es lo que nos lleva también fundamentalmente a la corrupción, a que no valoremos lo público. En ese estado me gustaría de pronto preguntarle, ya que estamos tocando este tema, en Colombia hace poco se gestó una controversia frente al porte legal de armas a los ciudadanos. Muchos congresistas estaban eufóricos diciendo que no se podía permitir el porte legal. Otros decían que sí, que claro, que teníamos que defender a la ciudadanía, a los ciudadanos de bien. Se habló mucho de esto. Entonces, me gustaría saber, usted como director de la Universidad para la Paz, como una persona que conoce del tema, ¿qué opina usted de que se autorice el porte legal de armas a los ciudadanos, doctor Carlos? Partamos de lo siguiente. En Colombia ha habido muchos más muertos por la intolerancia que por el conflicto armado. Tremendo. Entonces, mire eso a qué nos lleva. O sea, de alguna manera, esa situación de violencia, esa situación de conflicto, esa situación de reacción, antes que de acción, de reacción, nos lleva a enfrentar las cosas, ¿qué? A la fuerza. Sin pensar. Sin pensar a la fuerza. Y si tengo un arma en la mano, entonces eso lleva a ¿qué? A que no haya tolerancia. Entonces, cualquier cosa saca de quicio a quien claro. Se siente con poder. No, y en los barrios se ve, hay muchos vecinos que simplemente porque, ay no, pues dejó el carro mal parqueado, o los perros ladran, o pone la música muy alta, simplemente por cosas muy pequeñas, muy sencillas, de una vez van a los conflictos, a los puños, a las peleas, a los gritos. Sí. Entonces, entre otras cosas, ya que tocamos este tema frente a la ciudadanía, me gustaría preguntarle, históricamente grandes conflictos se han gestado por el tema de las guerrillas, ¿no? Sabemos que la FARC, el ELN, el EPL y tantas otras denominaciones han golpeado fuertemente a nuestro país, de tal forma que nuestra guerra, por decirlo así, no es con otros países, sino precisamente es una guerra interna, con personas que se armaron y que están desde hace muchos años imponiendo ciertas condiciones al gobierno. Entonces me gustaría preguntarle a usted, ¿qué opina, doctor Carlos, sobre el tema de las guerrillas? ¿Usted cree que en algún momento de nuestra historia las guerrillas se acaben, se terminen? Quiero contarle lo siguiente. En Colombia han existido 25 grupos guerrilleros. Uf. Hoy en día, ¿sabe cuántos existen? ¿Cuántos? Como grupo, realmente uno. El ELN. Tremendo. Lo otro son disidencias, ¿cierto? Grupos que se han formado al margen de esta estructura. Claro. Y realmente como grupo guerrillero nos queda solamente el ELN. Ok. ¿Que es posible? Me dice que sí es posible. Claro que es posible. ¿Es posible? ¿Cuándo es posible, de alguna manera, poder llegar a generar situaciones pues, para acabar con el origen de la guerrilla? Las guerrillas, ¿qué son? Movimientos a través de los cuales las comunidades ejercen sobre la autoridad que ellos creen tienen, sobre el poder que ejercen, y hoy en día el poder a través de las armas. Y en torno a eso ejercen una postura fundamentalmente orientada en torno a ¿qué? A la inconformidad. Tremendo. Y el mayor condición que hay inconformidad en Colombia, ¿cuáles son? Las causas que de alguna manera originan ¿qué? La pobreza. Que originan la pobreza. Y esa pobreza está orientada fundamentalmente ¿por qué? Por la inequidad, por la injusticia, por no haber oportunidades. Wow. El día que haya oportunidades, el día que de alguna manera, y bueno, hoy en día hablamos del buen vivir. Sí. El buen vivir no es, ¿cómo es que se dice ahora? Vivir. Pasarlo sabroso. Vivir sabroso. Vivir sabroso. No es vivir sabroso, vivir
en las nubes, sino es cómo de alguna manera adquiero 3 elementos que son fundamentales para lograr la calidad de vida. ¿Cuáles son? Hablar de calidad de vida es hablar de, primero, habitabilidad. Y habitabilidad fundamentalmente tener techo. Claro. Y mire que en Colombia es tan importante esto de tener techo. Mi abuela lo decía, hijo, si no tienes propiedad de una casa, o sea, el que no tiene propiedad de un inmueble, sí, no es que sea pobre. Lo que pasa, el que no tiene la propiedad es un pobre infeliz. O sea, ¿qué quiere decir eso? Y mire que es tan cierto que cuando usted busca un fiador, ¿qué le pide? Un fiador que tenga finca raíz, claro, independiente de que la deba o lo que sea, ¿cierto? Pero que tenga finca raíz, eso como que da respaldo. Sí. Ese primer elemento que se llama habitabilidad tiene una condición no solamente de tener techo, sino que haya cobertura, accesibilidad, disponibilidad y calidad de servicios públicos. Claro. Primer elemento, habitabilidad. Segundo elemento, oportunidades. ¿Oportunidades en términos de qué? De educación, sí, oportunidades en términos de salud, importantísimo, oportunidades en términos de qué más, de poder interactuar con otros. Claro. Y la primera oportunidad que hay en términos de salud, ¿dónde se da? Desde el embarazo. Desde el embarazo, una madre bien nutrida es un hijo que va a nacer con condiciones aptas para poder, por lo menos, luchar en la vida y poderse desarrollar. La nutrición es un elemento fundamental. Entonces, el primer elemento hablamos de habitabilidad. Sí. El segundo elemento hablamos de oportunidad. Y el tercero, ¿cuál sería? Para hablar de calidad de vida, para hablar de vivir sabroso. Sí. ¿Cuál sería? El ocio. Hablar del ocio, o sea, hablar de cómo interactúo, cómo manejo mi tiempo libre. Claro. ¿Cómo hago para que si yo trabajo, la mayor parte del tiempo no lo tenga que pasar montado en un transporte, en un bus, porque las vías están congestionadas? Y en lugar de demorarme lo que normalmente debería demorarme en un transporte rápido, tengo que pasar horas y horas y horas en trancones. Sí. ¿Eso qué hace? Limita la relación familiar, limita las oportunidades de que la gente pueda estudiar, limita las oportunidades de que pueda ir a trabajar a otra parte.